Buenas tardes, estimados alumnas, estimados alumnos. Vamos a corregir el examen total de septiembre de nociones jurídicas básicas. Creo que ha sido un examen asequible. Claro, había que estudiar, como siempre, hay que estudiar. Y bueno, vamos a pasar a corregirlo. La primera parte, ya sabéis, son preguntas de test. La primera pregunta decía, el primer maestro glosador del digesto de Justiniano es Irnerio, Bartolo, Savigny. Bueno, pues ya recordar que Irnerio os puse la foto en los apuntes o un cuadro que se supone que es él, ¿no? Y efectivamente aparece en el libro y se podía haber deducido, ¿no? Recordar que Savigny es de la escuela histórica y que lógicamente pues el primero fue Irnerio. Bien, la segunda pregunta, bueno, sí que la respuesta correcta será la A. La segunda pregunta es, la doctrina que pretende despojar a la ley de toda consideración ajena al derecho legislado es... Vale, para responder a esta pregunta tendríais que saber qué es el derecho legislado. El derecho legislado es el que, lógicamente, se aprueba en un órgano, que son unas cortes, un órgano parlamentario. Entonces, luego, al estar legislado, está positivizado en las leyes, forma parte del ordenamiento jurídico plasmado en un documento, ¿vale? En una ley. Por eso, tenemos que concretar o concluir que la doctrina que pretende despojar a la ley de toda consideración ajena al derecho legislado, es decir, esa doctrina que pretende despojar a la ley de toda consideración ajena al derecho legislado, es decir, que solamente tuviéramos en cuenta el derecho legislado, porque si pretendo despojarle a la ley de cualquier consideración que no sea el derecho legislado, pues no es otra que el positivismo. Porque esa ley positiva es la que es la ley votada en una Cámara representativa. Porque, ¿qué es el iusnaturalismo? Pues el iusnaturalismo, como hemos hablado en muchas ocasiones, es esa filosofía o esa teoría que nos habla de que hay algo más allá de ese derecho positivo. Hay otras consideraciones que son distintas o ajenas al derecho legislado. Entonces, pues la que pretende despojar de todo eso, de todo ese iusnaturalismo al que es ajeno al derecho legislado, pues lógicamente es el positivismo. Un poco enrevesada, sí, pero es la que hay, ¿no? Sería la B. Bueno, y el racionalismo pues no tiene nada que ver con estas teorías, ¿no? El derecho de crédito posee una eficacia interpartes, erga omnes, o incondicional. Bueno, ya sabes que interpartes es entre las partes, erga omnes, que tiene efectos para todo el mundo, e incondicional, pues algo que se ha inventado, ¿no? Pues bien, hemos visto en el libro que el derecho de crédito vincula a un acreedor concreto con un deudor determinado y por tanto estamos pues ante eso, ¿no? Ante un derecho que posee una eficacia interpartes. Pues bien, seguimos. Sería la A. Bueno, 4. El derecho subjetivo existe con independencia del derecho objetivo como consecuencia del derecho objetivo que lo crea o con anterioridad a la norma. Pues bien, estas preguntas de test ya veis que pueden no estar literalmente en el libro, pero se pueden, si te lo sabes, se puede deducir, ¿no? El derecho subjetivo, ¿cuál es el derecho subjetivo? Pues ya lo decíamos, hablar de el derecho como carrera, por ejemplo, la carrera de derecho es hablar de un derecho objetivo y subjetivo es hablar de un derecho como por ejemplo tengo derecho al paro, ¿no? Es
es un derecho subjetivo. Así que, ¿qué pasa? Para que haya un derecho subjetivo, para que exista un derecho subjetivo, ¿qué ocurre? Pues que va a ser la consecuencia de un derecho objetivo que lo crea. No va a ser con independencia a un derecho objetivo ni con anterioridad a la norma, porque si no, no podría existir. Pues bien, en el libro nos dice que el vínculo necesario entre el derecho objetivo y el subjetivo, ¿por qué? Pues porque para que sea válida, esta facultad debe estar regulado en una norma y no puede existir un derecho subjetivo sin una norma de derecho objetivo que lo reconozca o declare su existencia, ¿vale? O sea, lo tenéis casi literal. En la pregunta de test número 5, los agentes con capacidad jurídica para crear normas se denominan fuentes de conocimiento del derecho, fuentes de innovación del derecho o fuentes de producción del derecho. Pues bueno, hemos visto muchas veces que quien crea el derecho es fuente de producción y bueno, pues es también una fuente material que nos lo preguntan, que puede haber sido un poco más difícil de resolver, ¿no? Bueno, es una pregunta y respuesta sencilla. La denominada interpretación auténtica responde a los notarios y registradores en el ejercicio de sus funciones, a los magistrados del Tribunal Supremo o el mismo órgano autor de la norma. Pues bueno, hemos hablado muchas veces de que la interpretación más auténtica es la que hace el autor, ¿vale? Muchas veces lo hemos comentado dando la clase, que la interpretación más auténtica es la que lleva a cabo el mismo órgano autor. ¿Por qué? Pues porque es el que la ha elaborado. Luego es la más auténtica, ¿no? De ahí viene esa autenticidad de la que habla el libro. Los decretos leyes son normas promulgadas, aquí se vaya especificado en la Constitución española o en el derecho español. Pero bueno, los decretos leyes son normas promulgadas por razones de extraordinaria y urgente necesidad para reforzar la potestad legislativa del Parlamento, para desarrollar reglamentariamente las normas ordinarias. Pues efectivamente nada de esto es la A, lógicamente, así lo dice el texto del artículo 86 de la Constitución. Os han tratado de confundir con desarrollar reglamentaria, pues son las normas que desarrollan reglamentariamente las leyes ordinarias, son los reglamentos. Bueno, lo tenéis textual en el artículo 86 de la Constitución. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, pues el Gobierno puede dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán forma de decretos ley. Bueno, las personas con discapacidad, nos dice la pregunta número 8, ¿no pueden realizar por sí mismos actos jurídicos válidos? Sí, sí pueden. ¿Tienen limitada su capacidad de obrar? Dice, pueden recurrir al apoyo de otras personas para ejercer sus derechos y obligaciones. Esta es la correcta. La nueva ley lo que contempla es que para garantizar la voluntad del discapacitado, pues hay una figura, que es la persona de apoyo, que faculta para intervenir en actos siempre y cuando con el alcance que señale la persona con discapacidad. La pregunta 9 nos habla de los derechos reales. Se ejercen sobre una cosa, carecen de elementos ficticios, son auténticos derechos de crédito. Pues bien, lo tenéis en el libro, pues los derechos reales son aquellos que se ejercen sobre una cosa, ¿no? Pues bueno, lo tenéis, lo hemos visto en muchas ocasiones y lo tenéis, ha caído muchos años y bueno, pues si hubiera seguido los apuntes, pues lo habréis visto claro. Se ejercen sobre una cosa. Vamos a la pregunta 10 y última. El mandatario. El mandatario es el encargado de transmitir el encargo del mandante. Bueno, aquí parecería un mensajero, ¿no? Si tiene que transmitir ese encargo, pues no estaría bien. O no responde al concepto jurídico de mandatario. Quien recibe un encargo del mandante, sí. Quien confirma la realización del mandato. No parece muy lógico. El mandatario es B, quien recibe el encargo del mandante. Lo tenéis en el libro, os dice que hay una persona que es el mandatario que recibe de otra, denominada el mandante, pues un encargo.
que acepta y se obliga. También ha caído en muchos años y os podría haber servido como referencia para repasarla, ¿no? Bueno, preguntas de desarrollo. Como sabéis, pues tenemos 2 preguntas de desarrollo a elegir. Son preguntas cortas. Lógicamente, todo lo que pone en el libro no se podía poner, por eso hay que hacer un ejercicio de pues, síntesis o tratar de resumir esto, ¿vale? Pues bien, el concepto de ley en su relación con el concepto de derecho. Pues bueno, ya tenéis ahí pues, como esos distintos conceptos de ley, como mandato o prohibición, por distintas definiciones que podéis haber desarrollado para llegar un poco más a referirnos al concepto más que conocemos más en España, ¿no? Como ley positiva, la votada por la Cámara representativa, que la ley como expresión de la voluntad del pueblo elector, de los representantes del pueblo elector, debería poner. Y pues bueno, al fin y al cabo, pues es una elaboración de partidos cuando se elabora desde el Parlamento y del gobierno, también forman parte partidos y bueno, ¿es más directa cuando es referéndum? Bueno, sí, se puede decir que es una expresión de la democracia directa el referéndum y no de representativa, pero tampoco es muy exacto porque los referéndums suelen ser pequeñas preguntas cortas que no permiten expresar plenamente esa voluntad de la democracia directa, ¿no? Bueno, también hay otros conceptos que se ha hablado en el positivismo español, a toda ley, la ley del caballero, de buena ley, expresiones más que van más allá del concepto tradicional de ley. Bueno, se puede hablar de las distintas ramas del derecho, en el árbol del derecho, esas especialidades que van creciendo con los años. Bueno. La segunda opción, propiedad y derechos reales en cosa ajena. Pues bueno, ya sabéis que propiedad son derechos reales en cosa propia, de ahí el nombre, y derechos reales en cosa ajena, pues son el resto de derechos reales que no son en cosa propia, sino en una cosa ajena. Pues bueno, la propiedad, pues el dominio previo o poder sobre una cosa, en principio es pleno, que pertenece a una persona sobre una cosa, y los ajenos, pues pueden ser incluso varias las personas que tengan distintos derechos sobre esa cosa ajena que pertenece a otro propietario. Aquí, pues el derecho de propiedad es en cierto sentido absoluto, sin embargo, los derechos reales en cosa ajena pues, son más limitados porque pues, puede haber varias personas simultáneamente ejerzan distintos derechos sobre la misma. Hay 3 facultades del derecho del derecho de propiedad o del derecho sobre una cosa que pueden existir cuando está libre de cargas. Y estos son el derecho de uso, el derecho de disfrute y el derecho de disposición. Esto ha caído muchas veces. Y bueno, frente a todos, el propietario puede ejercer esas facultades siempre que la cosa esté libre de cargas. Si no está libre de cargas, pues tendrá una limitación sobre esas facultades que tiene sobre la cosa. Pues bien, no me voy a enredar mucho más. Aquí podéis haber hecho pues un pequeño esquemita explicando cuáles son los derechos reales en función del uso o disfrute o aquellos en cosa ajena de uso o disfrute o en cosa ajena en función de la garantía, ¿vale? Voy a haber hecho un pequeño resumen, pero bueno, desde luego era un poco más compleja que la anterior y sobre todo con el espacio limitado que tenéis. Así que os hubierais venido obligados a resumir bastante. Bueno, y sin más, pues agradecer a nuestra amiga amiga Romina, que nos ha enviado el examen, si no, pues no habríamos podido hacer esta pequeña corrección. Disculpad que ya he tardado en hacerla, pero estoy medio malo aún y no me ha dado tiempo. Y bueno, pues nada, mucho ánimo. Espero ya no veros en el próximo curso, pero bueno, si tenéis amigos o compañeros que van a dedicar parte de el próximo año a esta asignatura, pues bueno, le podéis recomendar mi canal y nos podríamos ver en la siguiente clase, que empezaremos con el temario. Muchas gracias, espero que os vaya bien en la vida, que hayáis aprobado todos y nos vemos donde sea. Chao.
Adiós.